avance de mi producción, cuál es el costo que estoy teniendo por mi mano de obra, cuántas son las ventas que voy realizando en mi actividad, cuántas son las devoluciones que voy teniendo, eh, cuánto de mi producción ha salido, por ejemplo, con algún daño o algún defecto, cuál es el desperdicio que yo tengo. Bueno, todo esto se sabe gracias a los datos que aporta la contabilidad, que obviamente siempre son datos de índole económico. Estos datos siempre ayudan a la toma de decisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el proceso de la registración contable tiene varios pasos, ¿sí? Se empieza por los famosos libros diarios, que en los libros diarios se hace toda una registración de operaciones de forma sintética. Por ejemplo, si ha ocurrido una venta, una cobranza, un pago, algún vencimiento de algo, ¿sí? Todo esto está reflejado en la contabilidad. Y después de varios pasos de mayorizaciones, se toman siempre periodos de ejercicio económico, que generalmente es un año. Obviamente pueden ser periodos menores. Se sintetiza toda esa información y después se la expone en lo que se llaman los estados contables, que creo que ustedes ya los han visto, inclusive con el contador Basbus. Y ahí se refleja de forma sintética cada uno de los rubros que hacen a una empresa. Bien, entonces decimos que la contabilidad, en principio ya hemos dicho que es un sistema de información, ¿sí? Otro es que está basado en un conjunto de normas técnicas. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo, bueno, como dice el ítem de abajo, tiene criterios uniformes para poder reflejar esa información y que sea legible por todos y de esa forma poder compararlas con la de otras empresas, es que se utilizan criterios uniformes y para ello existen lo que se llaman las normas técnicas, que tenemos las resoluciones técnicas. Aquí en la Argentina está la FACSE, es un organismo que se dedica a toda la parte de investigación, de todo el análisis que es de cuentas, de movimientos. Y a nivel internacional tenemos las normas de información financiera, ¿sí? Que también es como que las normas argentinas se adaptan a esas normas internacionales para poder leer inclusive contablemente información de lo que sucede en otras empresas de otras partes del mundo. Por eso decimos que está basado en un conjunto de normas técnicas y también tiene criterios uniformes, o sea, nos van diciendo, para tal movimiento, para tal operación, se registra de tal y tal forma, o se expone de tal manera, o se evalúan determinados movimientos o activos o pasivos, que ya vamos a ver qué son, de determinada forma y de determinada manera. Por ejemplo, el tema de si los estados contables van a estar ajustados o no por inflación, todo eso se determina por medio de las normas técnicas, ¿no? Otra característica que tiene la información contable, que trabaja con información ex post. ¿Qué significa? Trabaja con información histórica. Eso es algo como que no es muy positivo en la contabilidad, porque no es lo mismo trabajar con información histórica que con información de mercado. La información de mercado es, por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Si yo compro un vehículo, un auto, a ese auto yo lo voy a registrar según el monto al momento de la compra, ¿sí? Me voy a fijar en el documento de la factura, al momento de la compra, más el flete, seguro y todo lo que tenga que pagar. Todo eso va a ser parte de la evaluación de ese vehículo y más adelante se van a hacer los ajustes por depreciación, que por ejemplo la depreciación lo que sería la pérdida de valor económico de un bien. En este caso sería por el uso, puede ser por obsolescencia o puede ser también por kilómetros recorridos. Bueno, hay distintos tipos de criterios que se utilizan para ajustar el valor económico de un vehículo, porque ustedes, bueno, saben que un auto, bueno, salvo ahora en la Argentina, que estamos en momentos anormales de inflación, un vehículo no vale lo mismo usado que un 0 kilómetro. Entonces ese ajuste de la evaluación de ese vehículo
se le va haciendo lo que se llama la depreciación anual o amortización, y eso va pasando pues, con los bienes de uso. ¿Qué quería decir con esto de la información histórica? Que por ahí, para temas financieros o para evaluaciones de empresas, que son temas un poco más elevados, se utiliza más bien lo que es la evaluación de mercado, que no es lo mismo que la evaluación histórica. De todas maneras, no significa que una sea más importante que la otra, sino que, bueno, para ciertas cosas se utiliza obviamente la información contable que es histórica, y para otras la de mercado, que vendría a ser la contable ajustada por valores que lo van a llevar a los de mercado. Bien, toda esa información que exponen los estados contables sirve, ¿sí?, para usuarios internos y para usuarios externos. Los usuarios internos vendrían a ser, por ejemplo, bueno, los propietarios, los accionistas, los socios, asociados, gerentes, jefes de área. ¿Por qué? Porque esto les permite tomar decisiones, o sea, saber en dónde estamos parados y hacia dónde podemos ir, o qué medidas, por ejemplo, para hacer controles de la empresa. Ustedes saben que controlar significa comparar, en principio, algo que yo he planeado con respecto a lo ejecutado. Obviamente, cuando yo planeo algo, determino objetivos. Una vez que lo ejecuto, veo si he llegado o no a lo que yo he planificado, si lo he superado, estoy en donde quería, o si me está faltando algo. Entonces, de esa forma se puede controlar, ¿sí?, por medio de los estados contables. Obviamente también permite tomar decisiones de si amplío la empresa, si amplío mi capacidad productiva, o si la reduzco, o si necesito más, si puedo, tengo la opción de contratar mayor personal, menor personal, o si cierro una sucursal o abro una nueva, o abro un producto nuevo, ¿sí? Todo esto, para todo esto sirve la contabilidad para los usuarios internos. En el caso de los usuarios externos, bueno, tenemos los órganos de contralor, que es para ver si, bueno, si se está cumpliendo con todas las leyes que se exigen. En cuanto a los bancos, entidades financieras, es, por ejemplo, para saber si nos van a otorgar o no créditos, para saber si como empresa somos cumplidores o no, o si nos pueden ofrecer ellos algún producto financiero. Y también, bueno, como usuarios externos tenemos potenciales accionistas, potenciales socios o inversores, que ustedes saben lo que es la bolsa de comercio. ¿Han escuchado de la Bolsa de Comercio de Rosario o de Buenos Aires? ¿O lo que es BIMA? ¿Es donde se invierten las acciones en las empresas, algo así? Exactamente, exactamente. Eso vendría a ser. Bueno, para poder cotizar una empresa en bolsa, sí, que son las sociedades anónimas, aparte de los requisitos que ya tienen que cumplir como sociedades anónimas, que son bastante estrictos, digamos, y tienen mucho control y muchas formalidades, si quieren cotizar en bolsa, tienen que cumplir otros requisitos más, y entre ellos está, por ejemplo, el presentar balances trimestrales, de modo tal de que aquel que quiere invertir se fije en esos balances, vea cuál es la situación que tiene la empresa, y bueno, aparte también ver qué otros caminos va a tomar esa empresa, y de esa forma ver si van a invertir o no en esas sociedades, y de esa forma ver si ganan o no una rentabilidad. Bien, ¿cuál es la información que nos brinda la contabilidad? Nosotros, a través de los estados contables, podemos hacer un análisis de información económica, patrimonial o financiera. La información económica nos habla acerca de qué capacidad tiene una empresa para generar resultados positivos o negativos. Aquí estoy hablando de ganancias o de pérdidas. Obviamente todos estos datos se sacan a través de ratios y de índices que se hacen a partir de los estados contables. El otro tipo de información es patrimonial, que aquí estamos viendo cuál es la composición del activo, el pasivo y el patrimonio neto. Y también tenemos la información financiera, que es para ver cuál es la capacidad que tiene una empresa para afrontar sus deudas, tanto en el corto como en el largo plazo.
Como les decía hace rato, dentro de lo que es el proceso contable hay distintos pasos a seguir con la finalidad, o sea, el objetivo final es el armado de los estados contables, que es donde está toda la información reducida de un periodo de tiempo determinado. Generalmente es un año, pero como les decía hace rato, pueden ser también informes trimestrales o de menor tiempo, porque por ahí, bueno, se toma a modo general, el año económico o año comercial sería que son 360 días, no 365 como el año calendario. Por ahí una empresa puede comenzar a mitad de año, ¿sí? Si ha puesto como inicio, por ejemplo, el 1 de enero, capaz que su actividad la ha comenzado en agosto y bueno, tiene mitad de año para presentar un balance. Bien, entonces, primero lo que se hace en contabilidad es la captación de datos y la captación de datos se realiza a través de los documentos comerciales o documentos contables, que son, por ejemplo, la factura, los remitos, los recibos, que todos esos documentos contables nos brindan un tipo de información. A partir de ahí es que se determina si es una compra, una venta, una cobranza, si es un pago, ¿sí? Si van a ser gastos, si van a ser sueldos, porque todo esto tiene su clasificación dentro de lo que es contabilidad. Una vez que yo determino cuáles son aquellos datos que son registrables, porque por ejemplo, si a mí me llega una intimación de AFIP o una intimación de algún abogado, ese tipo de documentación no me sirve a mí para registrar porque no tiene datos económicos en el momento que me permitan registrarlos, salvo que, por ejemplo, más adelante, después de un juicio, a través de una documentación legal, a mí me diga que tengo que pagar alguna indemnización por algo o tengo que cobrar la indemnización de algo, bueno, una vez que se efectúe el hecho económico, recién ahí los registro. Una vez que determino cuáles son los datos que voy a procesar, que voy a registrar, los realizo, digamos, y después de varios pasos más, se realiza la elaboración de información de salida, que serían los estados contables, y generalmente las sociedades comerciales, como las sociedades anónimas o las de responsabilidad limitada, están obligados a hacer al menos una reunión anual en donde se comunica, obviamente se exponen los estados contables y se informa qué es lo que ha sucedido durante el año comercial. ¿Hasta ahí va todo claro? ¿Tienen alguna duda? Por ahí es medio denso el tema, pero está bueno que lo entiendan. No hay duda, profe. Bueno, muy bien. Cualquier duda que tengan en algún momento me interrumpen, no hay ningún problema. Profe, Sí, en la reunión esa que decía ahí al último que se asambleas. hace, ajá, ¿quiénes estarían en esa reunión? ¿Únicamente los dueños y serían los que administran o estarían? No, van todos los socios. Ah, Porque todos son, todo aquel que es miembro de una sociedad, ya sea como socio en las sociedades anónimas que son dueños de acciones o de las SRL que tienen una cuota aparte, son propietarios de una parte del capital de la empresa. Entonces ellos tienen que saber, o sea, es como que se realiza una rendición de cuenta por parte de los que están administrando la sociedad, ¿sí? Y hacían los que las representan, el administrador, el tesorero, bueno, todos ellos, es como que hacen una rendición de cuentas, hablan también, bueno, de cuál es la situación económica en la que se está atravesando y a partir de ahí, bueno, se votan por lineamientos y se toman decisiones y bueno, y si es que se distribuyen o no las utilidades del año y cuál ha sido la rentabilidad que han tenido. ok, profe. Que pueden ser tantos resultados como positivos, como también, bueno, pueden ser negativos, ¿no? Pueden tener pérdidas. Claro. Bueno, entonces, sigamos. No hay ninguna otra duda, ¿verdad? No, por mi parte no, profe. No, profe. Los estados contables básicos que tenemos es el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el de flujo de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Nosotros en principio nos vamos a concentrar
conmigo el estado de situación patrimonial y con el contador Basbus van a ver el estado de resultados. Los estados contables que son obligatorios por ley son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. El estado de situación patrimonial lo que hace es mostrarnos y describirnos cuál es la composición del patrimonio del ente, ¿sí? En el caso del estado de resultados nos muestra cuáles han sido, bueno, los resultados durante el ejercicio, si han sido pérdidas o ganancias, y los desglosa de qué forma se han obtenido, bueno, los resultados durante ese ejercicio. En el caso del estado de flujo de efectivo, si bien no es obligatorio por ley, pero no es menos importante que los otros tres. El estado de flujo de efectivo, en realidad, para lo que sirve es para ver cuál ha sido el origen de los fondos, o sea, del dinero en efectivo, y cuál ha sido la aplicación. Si ha sido, por ejemplo, para actividades operativas, si ha sido para inversión, ¿sí? Todo eso nos va describiendo el estado de flujo de efectivo. Y por último, el estado de evolución del patrimonio neto lo que nos hace es describirnos cómo está compuesto el capital de una sociedad y también de qué forma o si es que hay o no resultados durante el ejercicio y si es que se distribuyen. También nos muestra, por ejemplo, el tema de las reservas, porque las sociedades están obligadas por ley a constituir una reserva, que es el 20% del capital. En caso de pérdidas, digamos, lo afrontarían con esa reserva de dinero. Pero en caso de que la sociedad determine crear otro tipo de reservas, se lo ve todo en el estado de evolución del patrimonio neto. Esa es la información que nos brinda cada uno de estos estados, pero que a su vez están todos relacionados y ya van a ver por qué. Hoy lo que vamos a ver nosotros en sí vamos a tratar de entrar a lo que es el estado de situación patrimonial y nos vamos a concentrar ahora en lo que es el patrimonio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hemos hablado de que el patrimonio era un conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a una persona, ya sea física o jurídica? Hemos hablado de la diferencia, tanto de persona física y jurídica. Bueno, ese conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pueden estar a disposición inmediata o diferida de ese ente, y así como las cargas que lo gravan, ¿sí? Ahora vamos a entrar a analizar qué significa esto. Cuando hablamos de medición de patrimonio, estamos hablando de la valuación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bienes, estamos hablando de, valga la redundancia, de aquellos bienes que son tangibles, que son corpóreos, que yo los puedo tocar. Cuando hablo de derechos, estoy hablando de aquellos, podríamos definirlos como bienes intangibles, ¿sí? Son derechos que yo tengo a favor mío. Por ejemplo, si yo le presto dinero a alguien, si bien ese dinero no lo tengo ahora conmigo, pero más adelante tengo el derecho de reclamar que se me devuelva ese dinero y obviamente los intereses que me tendrían que pagar por haber hecho o realizado ese préstamo a alguien, ¿sí? O por ejemplo, si yo tengo un inmueble que lo dedico para alquiler, lo destino a alquiler, tengo el derecho al cobro de ese alquiler, si bien no tengo la posesión, pero sí soy la propietaria, tengo el derecho a ese alquiler, a que mensualmente me paguen a mí un alquiler, y obviamente que tengo derecho sobre ese bien, aunque no tenga la posesión en el momento. Por eso es que hablamos de que los derechos vendrían a ser como bienes intangibles que están plasmados en documentos. Y cuando hablamos de obligaciones, ¿sí? Son las deudas que tiene un ente. Cuando hablamos de bienes y derechos, vendrían a ser lo que es el activo del patrimonio y vendrían a componer la parte positiva, la parte de la masa positiva de lo que es el patrimonio, y las obligaciones forman parte de la masa negativa del patrimonio. Como acaban de ver ustedes, el patrimonio, si bien es un conjunto de bienes, derechos y obligaciones, la única forma de que yo pueda medir algo que tiene componentes que son tan heterogéneos por dentro es por medio de la moneda,
¿sí? Por la apreciación monetaria. Bueno, aquí nos dice valorativa, es decir, de darle valor pecuniario a estos bienes. Si bien cada uno, uno los puede medir, por ejemplo, ya sea por metros o centímetros, o los puede pesar, ¿sí? A cada uno de ellos, pero para encontrar una unidad de medida en común entre todos ellos, porque son, vuelvo a repetir, bienes muy heterogéneos, tanto las deudas como los bienes del activo y del patrimonio. La unidad de medida que se encuentra es la monetaria, ¿sí? Es la pecuniaria. Entonces se los mide en pesos y de esa forma al patrimonio yo lo puedo comparar con otros patrimonios para ver en qué situación estoy, si estoy mejor o peor, inclusive con mi mismo patrimonio, medir con ejercicios anteriores para ver cuál ha sido la variación, si ha habido crecimiento o si ha habido decrecimiento o si sigo igual, ¿sí? Entonces es por eso que el patrimonio se lo mide de forma pecuniaria, ¿sí? Que sería en moneda, en pesos. ¿Qué es lo que compone el patrimonio, como había dicho recién? Bueno, tenemos el activo, por un lado, ¿sí? Que es el conjunto de bienes económicos que están ligados al titular del patrimonio por derechos que realmente puedan ejercerse de propiedad o de exigir su propiedad a terceros. ¿Cuáles son las características de este activo? Primero, que es un bien económico. Ustedes se acuerdan que cuando veíamos en economía que teníamos los bienes gratuitos y por el otro lado teníamos los bienes económicos, que los bienes económicos son aquellos bienes que son escasos, ¿sí? Y porque, bueno, no hay abundancia, o sea, no todo el mundo puede tenerlos a su alcance, es que se establecía, bueno, dentro de lo que es una economía de mercado, se establece lo que es la barrera de los precios, ¿sí? Para el que tenga, pueda acceder a ellos. Entonces, en este caso, una de las principales características para que forme parte de un activo es que sea un bien económico. En la bibliografía que yo les he pasado, habla de una empresa, ¿sí? Creo que hablaba de una empresa que se dedicaba a generar energía hidráulica, ¿sí? Por medio de un río que pasaba por ahí. Bueno, la empresa, si bien utiliza el agua del río, pero no es propiedad de esa empresa, o sea, yo no la puedo poner como activo de la empresa. ¿Por qué? Porque los ríos no son de propiedad de nadie, sino que es propiedad común de toda la humanidad, ¿no? Y de la biodiversidad que se encuentra en el planeta. Entonces, ese es uno de los principales ítems que tienen que tener en cuenta. Otro es que tiene que ser propiedad del ente al cual yo le estoy elaborando los estados contables. Cuando yo hablo de propiedad, ¿sí? Que es muy distinto a la posesión, cuando yo hablo de propiedad significa que hay un derecho de uso y goce sobre la cosa, ¿sí? Y aparte también que puede ser que sea propietario del bien, pero no que tenga la posesión, y sin embargo sigo teniendo derechos sobre ese bien y sobre el destino del bien. Cuando yo hablo de posesión, significa tener una cosa, ¿sí? Que puede que no sea mía. Les vuelvo a dar el ejemplo del alquiler. Si yo soy propietaria de ese bien y lo alquilo a alguien, ya no lo poseo, ¿sí? A ese departamento, a ese inmueble, yo no lo poseo. ¿Por qué? Porque le estoy alquilando a alguien. Y ese inquilino sí tiene la posesión del bien, pero no tiene la propiedad. Entonces, si una empresa alquila, por ejemplo, un inmueble que lo destina a fábrica, no forma parte de su activo ese inmueble. ¿Por qué? Porque lo está alquilando, ¿sí? Y no es propietaria de ese bien. Otra característica que es muy importante es que es la posibilidad concreta de producir ingresos futuros. ¿Qué significa? Bueno, yo puedo tener un bien que clasifica como económico, es de mi propiedad, pero si no está la posibilidad concreta de producir ingresos futuros, y bueno, como abajo dice también tener acceso a los beneficios que produce, ¿sí?
supongamos, yo tengo un camión que lo uso para distribución, pero si a mí el camión se me ha quemado o lo han robado, ya no forma parte de mi activo. ¿Por qué? Porque si yo ya no lo tengo y no tengo la posibilidad tampoco de que al momento de venderlo cobre un ingreso, entonces ya no forma tampoco parte de mi activo. Por ahí pasa muchísimo en las empresas y por ahí hasta un porcentaje en la actividad se lo toma como normal la incobrabilidad de los créditos, ¿sí? Yo vendo a crédito y no me van a pagar. Entonces, esa incobrabilidad yo ya no la puedo tomar como activo y cuando ya se han pasado por varias partes del proceso de cobro, porque se pasa como por varias etapas, hasta que llega un momento que se lo determina como incobrable. Cuando un derecho se lo determina como incobrable, pasa a ser pérdida, o sea, ya no forma más parte de mi activo. ¿Por qué? Porque ya no lo puedo cobrar. Entonces, a eso es a lo que hace referencia cuando nos dice posibilidad concreta de producir ingresos futuros y tener acceso a los beneficios que produce. Después me habla del derecho del ente sobre el bien o el control de los beneficios que debe tener su origen en una transacción o un hecho ocurrido con anterioridad. O sea, cuando yo hablo de transacción, chicos, no únicamente estoy haciendo referencia a que lo tengo que comprar al bien, ¿sí? Porque yo a un activo lo puedo obtener por legado, lo puedo obtener por donación, lo puedo obtener inclusive por herencia, ¿sí? Y puede formar parte de mi activo. Para que forme parte del activo no tiene que ver el costo en el que yo haya, necesariamente en el costo que yo haya incurrido para obtener ese activo, sino que siempre es en la posibilidad concreta de producir ingresos futuros. O sea, quizá por ahí mi papá o mi mamá o una abuela o un tío me regale una maquinaria para hacer algo o me regale hornos industriales, ¿sí? Por lo tanto, es a título gratuita la obtención, pero como es un bien económico, está en mi propiedad y tengo la posibilidad concreta de producir ingresos futuros y tengo acceso a los beneficios que produce, entonces forma parte de mi activo, ¿sí? Y siempre tiene que ser un hecho ocurrido con anterioridad, o sea, que ya sea de mi propiedad, no que un edificio o un bien que yo pueda comprar en un futuro, no. Tiene que haber ocurrido con anterioridad a la fecha de cierre de los estados contables. ¿Está todo claro hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Dentro del activo, nosotros tenemos distintos tipos de bienes. Bueno, tenemos los bienes materiales y inmateriales que hemos visto. Tienen que ser, no, esto es como que repite la, la ponencia esta anterior. Esta no le den bolilla. Bueno, ahí lo que nos estaría faltando sería qué tipos de bienes se los considera como activos. En los activos tenemos un orden, ¿sí? de bienes, que ese orden se va a dar según la posibilidad de concreción de liquidez, o sea que yo lo transforme en dinero en efectivo. Obviamente, en primer lugar, está lo que se llama caja y banco, que en caja está todo lo que es dinero en efectivo que se tiene en la caja, digamos, en el negocio, que puede ser en la caja chica. Y cuando hablamos de banco, estamos hablando del dinero depositado en banco, ya sea en cuenta corriente o en caja de ahorro, y que esté con disponibilidad inmediata. Después también tenemos inversiones, ¿sí? Por ejemplo, si es un plazo fijo, que lo voy a cobrar de aquí a 30 o 60 días, por ejemplo, recién en ese momento voy a disponer de la plata. Por eso va en un segundo orden, podríamos decir, después de caja y banco. Tenemos también antes, perdón, que lo que es inversiones, tenemos lo que es moneda extranjera. Si yo tengo dólares, si tengo euros, si tengo alguna moneda de otro país, también va dentro de los primeros bienes del activo. Después también tengo créditos por cobrar, que esos serían, por ejemplo, todo lo que tienen que ver
con créditos por la venta de algún producto, si otorgo, por ejemplo, créditos personales. Y después está, por ejemplo, todo lo que es, si yo me dedico a comercializar, está lo que es la mercadería, ¿sí? Si yo compro algún proveedor y lo comercializo, eso se llama mercadería. En cambio, si yo soy una empresa que me dedico a producir bienes, a fabricarlos, ahí ya dentro de lo que es bienes de cambio, vendría a llamarse, ya tengo lo que es materia prima, ¿sí? Tengo otros instrumentos que se utilizan obviamente para la producción. Y por último, tengo lo que se llaman los bienes de uso, que los bienes de uso tienen la característica de que son aquellos bienes que se utilizan para la actividad ordinaria de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, los escritorios, si yo tengo una fábrica, si tengo camiones, si tengo rodados, todo lo que serían las instalaciones que tienen que ver, por ejemplo, con los ventiladores, las luces, el aire acondicionado. Todo eso, todo, absolutamente todo está evaluado y todo eso se encuentra expuesto en lo que es el estado de situación patrimonial. También, ¿qué más tenemos ahí? Todo lo que son herramientas, maquinarias de producción, todo eso se encuentra ahí. Bien, ahora vamos a la masa negativa, podríamos decir, del patrimonio, que vendría a ser el pasivo. Que bueno, el pasivo son todas las obligaciones ciertas, determinadas, determinables y obligaciones contingentes. Cuando yo hablo de obligaciones significa, bueno, deudas, siempre son deudas. Cuando son ciertas, ¿sí? Son aquellas deudas que han ocurrido, digamos, o sea, son obligaciones contraídas por hechos que han ocurrido ya al momento en el que yo estoy realizando el cierre de los estados contables. Si digo que son determinadas, es porque al momento de contraerlas, yo ya sé cuál va a ser el monto de esas deudas y también sé cuándo las tengo que cancelar, ¿sí? Sé la fecha de exigibilidad. Después tengo otro tipo de obligaciones que son las determinables. O sea, yo sé que las tengo las deudas, pero no sé cuánto es lo que tengo que pagar. Uno de esos es, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿sí? Si bien yo sé que por ejercer un determinado tipo de actividad yo tengo que pagar el impuesto a las ganancias, ¿sí? Y si soy empresa, lo más probable es que tenga que pagar el 35% sobre la rentabilidad. Lo que no sé es cuánto voy a tener que pagar, ¿sí? Porque tengo que esperar que termine el ejercicio, ver de cuánto han sido mis ventas, cuánto ha sido mi costo y de la diferencia se le aplica el 35% y eso es lo que yo tengo que pagar, ¿sí? O sea, yo sé que lo tengo que pagar, pero no sé cuánto. Lo mismo pasa, por ejemplo, el libro habla del sueldo anual complementario para los empleados. Sé que se paga por mitad, a mitad de año, y luego, o sea, uno es por junio, que se paga en julio, y luego tengo el otro que se paga en diciembre, que bueno, ahora se ha establecido que desde el 15 de junio en realidad se lo pague, y desde el 15 de diciembre se tiene que pagar el sueldo anual complementario. Pero este sueldo anual complementario sé que lo tengo que pagar, pero se va a determinar por el mejor sueldo dentro de los 180 días trabajados por el empleado. Entonces, tengo que esperar a que pasen los 6 meses, los 180 días, para saber cuál es el sueldo que voy a tomar para poder pagar. Eso significa que son obligaciones determinables. Cuando yo hablo de obligaciones contingentes, las determinables, disculpe, vendrían a ser las provisiones. Cuando yo hablo de obligaciones contingentes, son aquellas obligaciones que para que yo las contraiga, ¿sí? Están sujetas a la sucesión de hechos futuros. Por ejemplo, si yo tengo una empresa de seguros, que yo estoy asegurando contra incendio, contra robo a alguna empresa, al momento de que ocurra, y si es que ocurre ese incendio, ¿sí? O ese robo, yo recién ahí voy a tener la obligación de pagarle a esa persona, ¿sí?
Entonces, por eso esto está supeditado al suceso de un hecho futuro. Si sucede ese hecho futuro, es porque recién ahí yo la tengo a la obligación. Esto se llama, para eso se crea previsiones, ¿sí? Lo mismo también se crean previsiones por deudores incobrables, que es, por ejemplo, en el caso, como yo les decía, de aquellos créditos que se determinan como incobrables. Eso significa que puede suceder en un futuro, entonces se crea esa previsión, que es para subsanar un poco lo que vendrían a ser esas deudas que son incobrables. Otro ejemplo para el tema de las obligaciones contingentes es, por ejemplo, que la empresa se encuentre en un juicio por daños y perjuicios, o por ejemplo en un juicio laboral, en donde ya los abogados durante el proceso judicial nos pueden ir diciendo, bueno, sí va a ser favorable o no, y hasta que no el juez no dictamine cuál va a ser la sentencia, no vamos a saber si va a ser favorable o no, ni de cuánto tampoco es lo que habría que pagar. Y una vez que se dicte sentencia, recién ahí nosotros tendríamos la obligación de pagar. Esas son las obligaciones contingentes y para ellas se van creando lo que se llaman esas previsiones. ¿Cuáles son las características que tienen los pasivos? Primero es que es una obligación hacia terceros que tiene que ser cancelada mediante un sacrificio de recursos a una fecha determinada o determinable y que está sujeta a la ocurrencia de cierto hecho requerimiento del acreedor. Por eso es lo que yo les he dicho recién, es la característica que tienen cuáles pueden ser los pasivos. Y cuando habla de mediante un sacrificio de recursos, está hablando de que yo tengo que, obviamente, bueno, sacrificar un recurso significa que yo tengo que pagar con algo y generalmente es con dinero en efectivo. Después nos habla de la posibilidad de evitar el sacrificio para su cancelación, o sea, no está sujeta a la voluntad del obligado. O sea, si yo soy el deudor, ¿sí? No depende de mí el que a mí me perdonen la deuda, sino que depende del acreedor, si no, obviamente eso no clasifica como pasivo. Y otra de las características, que es muy parecida a las de los activos, que el hecho o la transacción que obliga al ente ya ha ocurrido, o sea, no se puede considerar al pasivo como algo que no sé, o sea, aquí no estamos hablando bueno, no, sí, en el caso de las deudas contingentes, no se registran hasta que no suceden, pero sí se van haciendo las previsiones. Entonces, mientras el hecho transacción que obliga al ente no ha ocurrido, yo no lo voy a registrar como pasivo porque ni siquiera sé cuánto es, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de deudas que puedo encontrar dentro del pasivo? Son las deudas comerciales, que son las deudas que están relacionadas con los proveedores por la actividad principal del ente, ¿sí? Supongamos, si yo me dedico a producir alpargatas, bueno, a mis proveedores a los que me venden la lona, a los que me venden las plantillas, al que me vende el hilo, todos ellos, bueno, si yo contraigo deudas con ellos, se clasifican dentro de las deudas comerciales. Esas serían con mis proveedores y son las que están relacionadas directamente con mi actividad principal. Después tengo las deudas fiscales, que las deudas fiscales vendrían a ser mis deudas con el fisco, es decir, con la AFIP, con rentas, ya sea rentas de la provincia, rentas municipal, esas vendrían a ser las deudas fiscales. Después tengo las deudas sociales, que son todas aquellas deudas que están relacionadas con los empleados en relación de dependencia, es decir, los sueldos que yo tengo que pagar, los aportes y las contribuciones, bueno, todas esas son deudas sociales. Y también tengo deudas financieras, que esas deudas financieras son, por ejemplo, por haber obtenido un crédito de algún banco o de alguna entidad financiera. Entonces, como pueden ver aquí, más o menos la clasificación del tipo de deuda tiene que ver con quién la contraigo, qué tipo de intervención tiene en mi actividad y bueno, a quién es a quien le debo, ¿no? Otro tipo de deudas que no está aquí, que se los pone, por ejemplo, como acreedores varios, es cuando
le debo a alguien que me ha vendido algo que no tiene que ver directamente con mi actividad principal, ¿sí? Sino que puede ser algo aledaño a mi actividad, pero que no es la actividad comercial. Porque si bien una empresa por ahí tiene un determinado rubro, siempre hay como otras actividades a la par que se va realizando. O por ejemplo, si es para la compra de algún bien de uso, ¿sí? El bien de uso, si bien lo utilizo para lo que es, por ejemplo, para administración o para maquinarias, lo que sea, pero no se trata de materia prima, por ejemplo, que eso sí sería netamente deuda comercial. ¿Así todo claro? Sí, está bien. Y por último, lo que dentro de los rubros que componen a lo que es el patrimonio, tenemos el patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto se lo define como la parte del patrimonio que pertenece a los propietarios. Nos habla del remanente o excedente una vez deducidos los pasivos. O sea, ¿yo qué hago? A mi masa positiva, es decir, al activo, yo le resto mi masa negativa que vendrían a ser los pasivos. La diferencia entre ambos vendría a ser el patrimonio neto. ¿Y eso cómo está formado el patrimonio neto? Está formado en principio por los aportes de los propietarios y por los resultados acumulados, asignados o no. Los resultados acumulados vendrían a ser, si yo he tenido ganancias durante varios periodos, digamos, asignados o no significa que yo puedo tener, por ejemplo, durante varios años resultados, pero no los he distribuido o no les he asignado un fin. Entonces eso es como que está acumulado y está ahí esperando algún tipo de fin para el ente, ¿sí? Si los voy a distribuir o no en dividendos, por ejemplo, o si voy a armar un nuevo tipo de reserva para tenerlo, para poder afrontar con ese resultado, bueno, ahí es porque le estoy asignando un fin determinado. Por eso nos habla de resultados acumulados, asignados o no. Y cuando hablo del aporte de los propietarios, vendría a ser el aporte de capital que realiza cada propietario una vez que forma parte de la sociedad o si durante la vida de la sociedad quiere aumentar su participación dentro del capital, bueno, hace nuevos aportes. O por ahí si el capital, si los socios deciden aumentar el capital o si incrementar el valor del capital, bueno, ahí vuelven a hacer aportes, pero eso vendría a ser como propiedad exclusiva de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el tema del patrimonio neto con el pasivo y el activo? Bueno, gráficamente, aquí la pueden ver a lo que es la ecuación contable. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué significa esta ecuación contable? Que aquí la tienen gráfica, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que es activo, aquí tenemos lo que es pasivo y aquí tenemos lo que es patrimonio neto, ¿sí? Obviamente, esta composición puede variar y todo eso va a depender de bueno, cómo se gestione, cómo se administre la empresa. En este caso, aparentemente es como que el patrimonio neto es mayor a las deudas que tiene la empresa. ¿Qué significado tiene esto? Que yo para tener un activo, ¿sí? Y cuando hablo de activo es como que hablo de el tamaño de mi empresa, ¿sí? Y son todos los bienes que yo tengo y que utilizo. Únicamente hay dos formas de financiarlo, ¿sí? Puede ser con patrimonio neto, es decir, con fondos propios, o puede ser por medio de fondos de terceros. No hay otra forma de financiar mi activo o de que yo tenga bienes y derechos en mi activo. Si yo quiero incrementar mi activo, es decir, mis bienes y también las mercaderías y todo lo que forma parte de mi activo, sí o sí lo tengo que hacer o con fondos propios o con fondos de terceros, es decir, que alguien me preste plata, ¿sí? Y por eso yo me endeudo y de esa forma incrementaría mi pasivo. Esto quiero que lo aprendan bien porque esto se lo puede aplicar hasta para la vida misma, digamos, de que si uno quiere alcanzar algo,
solamente se pueden de dos formas y en la vida tampoco, como decía un economista que es Keynes, no existe el almuerzo gratis, que significa que siempre de alguna forma se cobran y no hay nada, absolutamente nada gratis en esta vida. Entonces, si yo quiero incrementar la evaluación o quiero incrementar lo que sería mi empresa, es decir, mi activo, sí o sí, y la única forma es o con fondos propios o fondos de terceros, ¿sí? Por esa es la forma esta que tiene mi ecuación contable, es la forma gráfica que se le da y es la más fácil, digamos, de entender. ¿Cuál es la ecuación contable fundamental? Bueno, que mi activo es igual a mi pasivo o a mi patrimonio neto, aquí lo pueden ver, o si no, que mi patrimonio neto, ¿sí? Esto es el resultado de mi activo menos mi pasivo, ¿sí? Eso es lo que representa, eso es lo que es la ecuación contable y está graficada en este cuadro. Aquí vemos el activo está formado por los bienes y derechos que son a favor de la empresa. El pasivo está formado por las deudas y obligaciones con terceros, es decir, contra de la empresa, contra nuestra y a favor de terceros, para ahí parece un trabalengua. Y el patrimonio neto está formado por el capital, las reservas y los resultados, incluyendo la utilidad del ejercicio. Bueno, este es el tema que les quería dar hoy, ¿sí? ¿Ha quedado alguna duda? No, profe, no hay duda. No, profe. Bien clarito. Sí. Bueno, ya les voy a dejar un práctico en estos días para la próxima clase. Así lo veamos, lo entendamos mejor, porque es más, se entiende mejor cuando hay números de por medio. Y esto, por favor, estudienlo bien, porque es muy importante que lo entiendan para el tema que viene, que ya va a ser más bien análisis financiero, ¿sí? Que es a través de estos componentes que hacen al estado de situación patrimonial. Profe, ¿usted Sí. va a subir el PowerPoint este que acaba de mostrar al CUB? Sí, lo voy a corregir y después lo subo, Bien, bueno, porque había una gracias. diapositiva que estaba mal y estarían faltando cuáles son las partes del activo, así los tengan también. Bien, gracias. Bueno, chicos, están desocupados, si no hay otra duda, igual si no saben, tienen por el WhatsApp, me pueden consultar o por correo. Bueno, profe, gracias. Nada, Nos vemos, profe. Hasta la próxima. nos vemos, chao. No, profe.